La historia de Julio Iglesias, Miranda Regensburger y la eterna sombra de Isabel Preisler ha captado la atención de los medios de comunicación, pero también de millones de seguidores alrededor del mundo que siguen cada movimiento de la familia Iglesias. A lo largo de los últimos años, la relación de Julio y Miranda ha sido el foco de intensos rumores, especulaciones y, lo que es más importante, una serie de situaciones que parecen indicar que la relación entre ambos no está pasando por su mejor momento. Aunque Julio ha insistido públicamente en que Miranda sigue siendo su esposa, la verdad es que la vida personal de la pareja está en un claro punto de inflexión. A pesar de los esfuerzos por mostrar una imagen de felicidad, las grietas de su relación se hacen cada vez más evidentes, y es cuestión de tiempo para que todo salga a la luz. Lo que hasta hace poco parecía una historia de amor perfecta, hoy se ha convertido en un drama que involucra secretos, emociones no expresadas y decisiones complicadas. La principal cuestión que ha marcado este capítulo en la vida de los Iglesias es la necesidad de mantener las apariencias. En el mundo de los famosos, las imágenes lo son todo. No importa si la realidad es completamente diferente a lo que se ve en las redes sociales o en la prensa del corazón, lo que importa es lo que se proyecta hacia el exterior. Y este es precisamente el enfoque que Julio y Miranda han decidido seguir. A pesar de que su relación está en crisis, siguen mostrando una imagen de pareja feliz, manteniendo el silencio ante las presiones de la prensa y los comentarios de quienes los siguen. Es evidente que su matrimonio no es lo que solía ser, pero la idea de mantener la fachada de familia perfecta parece haber sido la opción elegida por ambos. Las apariencias, aunque frágiles, parecen ser lo que más preocupa a esta pareja, lo que hace que muchos cuestionen si realmente vale la pena seguir sosteniendo esta farsa. Lo más sorprendente de todo es que, a pesar de las señales claras de que la relación ha llegado a un punto crítico, ninguno de los dos ha dado el paso para hacer pública su separación. Ambos parecen estar atrapados en una especie de juego en el que se esfuerzan por mantener las apariencias para evitar la exposición de una verdad que, al final, es inevitable. Pero la realidad de la situación es que todos, desde los amigos cercanos hasta los seguidores más leales, pueden ver que la relación está rota, que ya no hay una conexión genuina entre ellos y que lo único que están logrando es prolongar lo que parece un final inevitable. Este tipo de situaciones son comunes en el mundo de las celebridades, donde mantener la imagen de una vida perfecta a toda costa se ha convertido en una prioridad. Los matrimonios y las relaciones en este entorno son complejos, y a menudo la presión por mantener esa fachada puede tener efectos destructivos a largo plazo. El momento más complicado para Miranda ha llegado cuando sus amigas más cercanas comenzaron a hacerle preguntas sobre su esposo. Las preguntas, aparentemente inofensivas, empezaron a convertirse en una carga emocional para Miranda, quien no pudo evitar sentirse atrapada en una situación que ya no podía ocultar más. ¿Cómo explicar a las personas más cercanas que su relación está en crisis, sin desmoronar la imagen que tanto han cuidado a lo largo de los años? Esta es una de las preguntas que Miranda se ha hecho una y otra vez, y aunque ha intentado responder con diplomacia, lo cierto es que la verdad está saliendo a la luz, y las dificultades de su relación con Julio ya no pueden ser ignoradas. Esta situación ha sido un desafío para ella, que ha tenido que equilibrar su vida privada con las expectativas de su público, pero también con las tensiones familiares y emocionales que le acechan. Es difícil mantener una vida de apariencias cuando, por dentro, las cosas se están desmoronando lentamente. A pesar de la presión constante de mantener las apariencias, algo ha comenzado a cambiar en la familia Iglesias. Las hijas de Julio y Miranda, las gemelas, han comenzado a estar en el centro de la controversia. A medida que los medios de comunicación siguen cada paso de la familia, las gemelas se han visto arrastradas a la marea de críticas y especulaciones. No son pocas las personas que acusan a las hijas de estar más interesadas en la riqueza de sus padres que en cualquier otro aspecto de sus vidas. Este tipo de comentarios ha generado un gran malestar dentro de la familia Iglesias, que ve cómo las críticas externas afectan no solo a su relación, sino también a la vida de sus hijas. Las gemelas, quienes no han tenido la oportunidad de crecer lejos de los reflectores, se han convertido en el blanco de ataques injustos, lo que ha creado un ambiente de tensión dentro de la familia. A pesar de que Julio y Miranda intentan mantener una fachada de familia feliz, las dinámicas dentro de su hogar están lejos de ser lo que parece. El verdadero giro de esta historia llega cuando se introduce de nuevo la figura de Isabel Preisler, la exesposa de Julio Iglesias. Isabel, quien ha sido una figura icónica en la vida de Julio, ha estado alejada de los focos públicos en los últimos años, pero ahora, con la situación entre Julio y Miranda en pleno auge, Isabel ha vuelto a ser noticia. En las últimas semanas, se ha informado de que Isabel ha sido hospitalizada y que ha pasado por una cirugía. Esta noticia ha causado un gran revuelo en la prensa, ya que la exmujer de Julio Iglesias sigue siendo una figura de gran relevancia tanto para él como para sus seguidores. Aunque Isabel ha intentado mantener en privado los detalles de su estado de salud, la noticia ha salido a la luz y la especulación ha comenzado.
La situación de salud de Isabel ha hecho que muchas personas cuestionen el impacto que ella sigue teniendo en la vida de Julio Iglesias. A pesar de los años transcurridos desde su separación, la figura de Isabel sigue ocupando un lugar central en el corazón de Julio, lo que ha afectado aún más su relación con Miranda. Lo que hace esta situación aún más compleja es el hecho de que, a pesar de que Isabel ha superado varias etapas en su vida, sigue siendo una mujer que conserva un aire juvenil y fresco. Aunque ya no tiene la misma juventud de antes, su apariencia sigue siendo impresionante, y esto ha generado una gran admiración entre sus seguidores. Sin embargo, a pesar de su juventud exterior, Isabel no está exenta de problemas de salud. Recientemente, los médicos le recomendaron que, debido a su edad, debería dejar de preocuparse tanto por su apariencia y empezar a enfocarse más en su bienestar físico. A pesar de este consejo, Isabel sigue siendo una de las mujeres más admiradas de España, y su influencia no ha disminuido con el tiempo. Esta situación ha generado una gran cantidad de especulaciones, sobre todo porque, aunque Isabel no es tan joven como antes, su presencia sigue siendo muy relevante para Julio Iglesias, quien parece no poder dejar de pensar en ella. La relación entre Isabel Preisler y Miranda Regensburger ha sido, sin lugar a dudas, uno de los temas más comentados en los últimos tiempos, tanto en los medios de comunicación como entre los seguidores de la familia Iglesias. A lo largo de los años, las dos mujeres han intentado, de alguna manera, mantener una relación cordial, por respeto a Julio Iglesias y a la familia en general. Sin embargo, detrás de la aparente calma, se esconde una rivalidad latente que ha ido creciendo con el paso del tiempo, hasta convertirse en algo que no se puede ignorar más. Aunque Isabel ha hecho el esfuerzo de elogiar a Miranda en varias ocasiones, incluso reconociendo su belleza y su juventud, esos elogios, en lugar de ser un acto de camaradería, han comenzado a generar incomodidad en la esposa actual de Julio. La percepción de que Isabel, la exesposa de Julio, continúa ocupando un lugar especial en la vida del cantante ha sido el catalizador de muchas tensiones, y Miranda, a pesar de su juventud y su éxito personal, no ha podido evitar sentirse desplazada por la constante atención que Julio sigue prestando a Isabel. Este sentimiento de inseguridad y celos se ha convertido en un problema constante en la relación de Miranda y Julio. Por mucho que ella trate de no mostrar sus emociones y mantener una fachada de armonía, la sombra de Isabel es demasiado grande y poderosa para ser ignorada. La evidente conexión emocional entre Julio e Isabel, que a menudo se deja entrever en las entrevistas, las declaraciones públicas y, más significativamente, en la actitud del propio Julio, ha dejado a Miranda en una posición incómoda. A pesar de ser la mujer con la que Julio comparte su vida en este momento, Miranda se siente constantemente como una sombra, desplazada por una figura del pasado que, por algún motivo, sigue siendo demasiado relevante. Este conflicto interno ha afectado profundamente la relación de pareja, creando un espacio de desconfianza, incomodidad y dolor que solo parece empeorar con el tiempo. Lo que muchos no saben es que el verdadero problema no es solo la constante presencia de Isabel en la vida de Julio, sino el hecho de que, a pesar de los años que han pasado desde su divorcio, Julio sigue sintiendo una profunda conexión con su exmujer. Los dos han mantenido una relación amigable a lo largo de los años, pero para Miranda, esta cercanía es un recordatorio constante de lo que no puede superar. La complicidad entre Isabel y Julio sigue siendo palpable, y aunque los años hayan pasado y las circunstancias hayan cambiado, la figura de Isabel sigue siendo un punto de referencia en la vida de Julio, una sombra que se extiende sobre cualquier intento de avanzar y cerrar ese capítulo del pasado. La actitud de Julio hacia Isabel, un comportamiento que podría parecer normal en otras circunstancias, se vuelve especialmente complicado cuando se ve desde los ojos de Miranda. Para ella, el amor que aún siente Julio por Isabel es una constante amenaza, una presencia incontrolable que socava su seguridad emocional y su lugar en la vida de su esposo. La relación entre Isabel y Miranda, marcada por esa tensión creciente, ha dejado de ser algo privado para convertirse en un espectáculo público, una situación que no ha sido fácil para ninguna de las dos mujeres. Por un lado, Isabel se ha visto envuelta en una especie de lucha silenciosa por mantener su relación con Julio, aunque de manera distante, mientras que Miranda ha tenido que enfrentarse a la constante comparación con una mujer que no solo fue su predecesora, sino que sigue ocupando un espacio importante en la vida de su esposo. Esta situación no ha hecho más que intensificar las inseguridades de Miranda, quien se siente cada vez más atrapada en una relación que no la satisface. Aunque en muchos momentos Miranda ha intentado disimular su malestar y ha intentado convencer a todos, incluyendo a sí misma, de que todo está bien, la verdad es que la carga emocional ha sido demasiado pesada para llevarla por más tiempo. El desgaste emocional ha sido evidente en los últimos meses, y la gota que colmó el vaso fue cuando Miranda comenzó a sentirse completamente ignorada por Julio, quien seguía concentrado en su relación con Isabel. En una de las últimas conversaciones entre ambos, Miranda llegó a la conclusión de que el amor de su vida no era ella, sino la figura idealizada de Isabel que Julio no había dejado de mantener en su corazón.
Esto fue el detonante para Miranda, quien comenzó a darse cuenta de que, a pesar de todos los esfuerzos por mantener su matrimonio a flote, ya no había espacio para ella en esa relación. Los elogios de Isabel, aunque aparentemente bien intencionados, se convirtieron en un recordatorio constante de lo que Miranda nunca podría ser para Julio. La distancia emocional entre ellos creció a medida que Miranda se fue sintiendo más y más desilusionada, incapaz de encontrar el apoyo que tanto necesitaba de su esposo. Finalmente, después de meses de vivir en un ambiente de tensión constante y con un creciente malestar emocional, Miranda tomó una decisión drástica, una que cambiaría su vida por completo. Con maletas en mano y un dolor profundo en el corazón, decidió abandonar la casa en la que había vivido junto a Julio. Esta decisión no fue fácil, estuvo marcada por noches de reflexión, dudas y la lucha interna entre el amor que aún sentía por él y la necesidad de cuidar su bienestar emocional. Miranda entendió que, a pesar de todo lo que había vivido junto a Julio, ya no podía seguir sacrificando su felicidad por una relación que la estaba destruyendo. Su salida de la casa fue un acto de valentía, pero también un grito de libertad. Estaba cansada de vivir en una mentira, de mantener las apariencias de un matrimonio feliz cuando, en realidad, se encontraba atrapada en una relación que ya no la llenaba ni la hacía sentir amada. La constante comparación con Isabel, la figura de la exesposa de Julio, había dejado una marca imborrable en su vida, y aunque había intentado todo para que las cosas funcionaran, la distancia emocional y los sentimientos de inseguridad ya eran demasiado para soportar. La noticia de su partida sorprendió a todos, ya que la mayoría pensaba que Miranda y Julio lograrían superar sus problemas, como siempre lo habían hecho. La aparente estabilidad que ambos proyectaban ante el público no era más que una fachada cuidadosamente construida para ocultar la verdad. Detrás de la sonrisa en las fotos, las reuniones familiares y los actos públicos, había una relación rota, llena de silencios incómodos y resentimientos no resueltos. Finalmente, con la salida de Miranda, la fachada se derrumbó y la verdad salió a la luz. La relación que, en algún momento, parecía sólida y basada en el amor, en realidad estaba fundada sobre un cúmulo de mentiras, inseguridades y una sombra persistente que nunca permitió que ambos pudieran estar plenamente felices. Con su partida, Miranda puso fin a una etapa de su vida que había estado marcada por la incertidumbre y el dolor. Decidió que era hora de dejar atrás un matrimonio que ya no la hacía feliz y de buscar su propio camino, uno donde pudiera reencontrarse consigo misma y recuperar su confianza. Aunque el camino por delante será difícil, Miranda está decidida a seguir adelante, finalmente, ser libre de las ataduras de un amor que ya no era correspondido. Rafael, siempre un amigo leal y fiel de Julio, jamás hubiera imaginado que, algún día, se vería involucrado en una situación tan peculiar y disparatada. La solicitud de su amigo le pareció tan descabellada al principio que, con firmeza, se negó a ayudarlo. Pensó que era una simple fantasía, una locura más de esas que, a menudo, Julio solía tener. Sin embargo, la insistencia de Julio no tuvo freno. Este hombre, que nunca dejaba de sorprender, volvió a tocar la puerta de Rafael una y otra vez, hasta que finalmente, éste cedió. Después de todo, no podía dejar a su amigo en la estacada en un momento tan crucial. Así que, juntos, empezaron a trazar un plan que, en sus mentes, cambiaría el rumbo de la historia. Lo que siguió, para ellos, parecía sacado de una película romántica, una trama improbable, pero que, al final, sería la que marcaría un antes y un después para todos. Julio, decidido a recuperar el amor de Isabel, su exmujer, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. No importaba el tiempo que hubiera pasado ni las complicaciones que pudieran surgir en su vida actual. Estaba claro, quería reconquistarla a toda costa. Su primera acción fue orquestar una serenata totalmente inesperada, una que no solo sorprendería a Isabel, sino que también involucraría a todos los que pudieran ser testigos de tan grandioso y a la vez excéntrico gesto. Julio estaba tan absorto en su objetivo que ni siquiera reparó en las posibles consecuencias de sus acciones. Miranda, su actual esposa, pronto se enteraría de todo, pero a él no le preocupaba en absoluto. Con Isabel en su mente y el amor de su juventud como motor, Julio organizó una serenata que no dejaba lugar a dudas. Su corazón seguía perteneciendo a Isabel, y su amor, aunque algo transformado, seguía intacto. El lugar elegido para esta demostración de sentimientos no podía ser otro que el jardín de la finca de Isabel, un espacio donde los recuerdos de su vida juntos aún flotaban en el aire. A su alrededor, los olivos, testigos silenciosos de su pasado, se convirtieron en el escenario perfecto para lo que sería la sorpresa más grande de su vida. Mandó instalar un escenario improvisado, decorado con luces colgantes que brillaban como estrellas, y contrató a una banda de mariachis para que, con su música vibrante, llenaran el aire de notas nostálgicas.
La banda, como una máquina del tiempo, parecía transportarlos de nuevo a la época dorada de Julio en los años 70, cuando su figura era el centro de todas las miradas. El ambiente era casi surrealista. Julio, vestido con un traje blanco impoluto, parecía un joven de nuevo, rejuvenecido por el esfuerzo de revivir aquel amor que aún palpitaba en su pecho. Su cabello perfectamente peinado hacia atrás y su sonrisa, aquella que tantas veces había enamorado a las mujeres en su juventud, lo hacían parecer un hombre del pasado, pero con la energía de un joven que no se rendía. Con un ramo de gardenias en la mano, se colocó en el centro del escenario, esperando que Isabel lo escuchara desde su ventana. Las canciones de los mariachis resonaban con fuerza, llenando el aire con melodías que una vez marcaron su historia juntos. Pero la respuesta que tanto esperaba tardó en llegar. No fue hasta que Isabel asomó su cabeza por la ventana que Julio se dio cuenta de que esta serenata no era una simple ocurrencia, era algo más serio, algo que lo conectaba nuevamente con su pasado. Isabel, al principio, observaba con una mezcla de indiferencia y sorpresa. No podía evitar encontrar algo divertido en todo el asunto, aunque, por dentro, algo comenzaba a revolverse. Esa chispa de cariño que había quedado guardada en lo más profundo de su corazón, lejos de su vida y sus recuerdos, empezaba a resurgir. Isabel, con una copa de vino en la mano, se mantenía tranquila mientras veía a lo lejos el espectáculo que Julio había preparado. Pero su rostro, lejos de mostrar felicidad, revelaba una ligera tensión. ¿Realmente Julio había vuelto para hacer algo tan grandioso, tan emotivo? ¿Acaso él seguía sin comprender que ya no estaban juntos? Por un momento, Isabel sintió una punzada de nostalgia, pero al mismo tiempo, su madurez y su experiencia de vida la hacían cuestionarse si este gesto era genuino o simplemente un intento más de hacerla caer en sus encantos. Algo dentro de ella le decía que Julio no estaba jugando, que lo que estaba haciendo era más serio de lo que ella imaginaba. Y eso, precisamente, la desconcertaba aún más. Mientras tanto, en Miami, Miranda se encontraba sumida en un torbellino emocional. El descubrimiento de la serenata no hizo más que aumentar la ansiedad que ya la consumía desde hacía días. En lugar de quedarse con los brazos cruzados, decidió tomar cartas en el asunto. La llamada urgente al abogado fue el primer paso hacia lo que sería una batalla legal por su futuro. Miranda ya no podía tolerar que Julio siguiera actuando con tanta impulsividad, sin pensar en las consecuencias que sus acciones podían tener en su vida. Mientras él se entregaba a su acto romántico, ella se preparaba para lo que podría ser el principio del fin de su relación. Sabía que estaba en un punto crítico, uno que marcaría el destino de su matrimonio y, sobre todo, el de su futuro. No tenía dudas de que las acciones de Julio la habían dejado al borde del abismo emocional, y ya no estaba dispuesta a seguir siendo una espectadora en su vida. La situación se tornaba cada vez más tensa. Mientras Julio pensaba que su gesto romántico iba a ser el puente para recuperar el amor de Isabel, Miranda, al otro lado del mundo, comenzaba a organizar una estrategia legal para asegurarse de que todo se resolviera de manera justa. Su abogado le aconsejó que no solo luchara por el amor, sino también por su dignidad. Lo que está en juego aquí es mucho más que un simple amor. Es una cuestión de respeto por ti misma, le dijo el abogado, y esas palabras resonaron con fuerza en el corazón de Miranda. Ya no se trataba solo de lo que había vivido con Julio, sino de lo que quedaba por construir, una vida independiente, digna y alejada de las sombras del pasado. De regreso en la finca de Isabel, Julio no podía comprender por qué su gran gesto no había tenido el impacto que esperaba. Había organizado todo con la esperanza de que Isabel, al ver todo lo que había preparado, finalmente cedería. Pero Isabel, con la sabiduría adquirida a lo largo de los años, no se dejó llevar por la nostalgia. Al principio, la serenata la sorprendió, pero pronto se dio cuenta de que este acto no era más que una prolongación de una dinámica que siempre había puesto a Julio en el centro de atención. Este hombre nunca cambia, pensó Isabel mientras observaba la escena desde su ventana. Las canciones que una vez compartieron y que ahora sonaban a lo lejos ya no eran la banda sonora de su amor, ahora eran una ironía, un recordatorio de lo que una vez fue y de lo que ya no podía ser. Isabel se encontraba atrapada en una batalla interna que la consumía lentamente. Mientras los mariachis tocaban y la melodiosa música inundaba el aire, la luz suave de la noche bañaba su rostro pensativo. El sonido de las guitarras y las trompetas resonaba con fuerza, cada acorde parecía marcar el latido de su propio corazón, golpeando su alma con una mezcla de nostalgia y dudas. Frente a ella, en el jardín de su finca, Julio esperaba con los brazos abiertos, su mirada fija en la ventana de Isabel, con la esperanza de que finalmente ella saliera a recibirlo. Sin embargo, en lugar de abrir la ventana y sumirse en la emoción del momento, Isabel se encontraba sumida en un profundo mar de pensamientos. ¿Era este el tipo de amor que realmente deseaba? El amor obsesivo, inmaduro,
que no entendía las necesidades de su pareja, que siempre se centraba en sí mismo, en su orgullo y en su necesidad de ser el centro de atención? A lo largo de los años, Isabel había aprendido que el amor no debía ser un campo de batalla. Había tenido suficiente de la manipulación emocional que Julio le había ofrecido durante su relación, el constante tira y afloja, las promesas rotas y los gestos que solo buscaban alimentar el ego de él, sin tomar en cuenta lo que ella realmente necesitaba. Mientras escuchaba el eco de los mariachis en la distancia, Isabel se preguntaba si realmente quería volver a ser parte de esa historia, si realmente deseaba estar atrapada en la trampa emocional que Julio le tendía una vez más. Había aprendido a lo largo de su vida que el amor no debía ser una prisión, y sin embargo, no podía evitar sentirse tentada por la idea de revivir lo que había sido su relación, ese amor apasionado y tumultuoso que, por momentos, le había dado tanta felicidad. Pero, ¿realmente deseaba eso? ¿Volver a caer en las mismas trampas? ¿Volver a vivir en un ciclo de expectativas no cumplidas y sacrificios que no eran correspondidos? Isabel sabía que había cambiado, que ya no era la misma mujer que había estado con Julio años atrás. Había madurado, había aprendido a valorar su propia felicidad y su propio bienestar por encima de todo. Ahora, más que nunca, sentía que su vida debía estar en sus manos, no en las de un hombre que no entendía las reglas del respeto y la reciprocidad. Mientras la serenata de los mariachis continuaba, con cada nota elevándose en el aire como un canto de esperanza, Isabel se encontraba más decidida que nunca a no caer en la trampa de su exesposo. No quería, ni podía, volver a ser esa mujer que le perdonaba siempre, que lo justificaba una y otra vez, esperando que algo cambiara. El silencio entre ellos se alargó cuando, finalmente, la serenata terminó. El último acorde de la guitarra se desvaneció en el aire, y al ver que Isabel no salía a recibirlo, Julio comenzó a sentir una punzada de inseguridad en su pecho. Su esperanza de recuperar el amor de Isabel parecía evaporarse con cada segundo que pasaba. Sus ojos, que antes brillaban con una esperanza casi infantil, ahora reflejaban una sombra de duda. Se preguntaba si había ido demasiado lejos, si había hecho todo lo posible para demostrarle su amor, o si su gesto, en lugar de acercarla a él, solo la había alejado más. Pero a pesar de esa sensación de inseguridad que lo embargaba, Julio no se rindió. Se mantuvo firme en su resolución. Decidió esperar pacientemente, como si ese fuera el último acto que pudiera salvar su relación, como si Isabel, de alguna manera, sintiera la misma necesidad de reunirse con él. Mientras él se quedaba allí, en medio de su pequeño escenario improvisado, sin saber qué hacer a continuación, un evento crucial se estaba desarrollando en otro lugar, completamente ajeno a su mundo de expectativas. En Miami, Miranda ya había tomado una decisión firme y definitiva. Sabía que el tiempo de las dudas había quedado atrás. Mientras Julio estaba sumido en su mundo romántico, tratando de reconquistar el corazón de Isabel, ella se estaba preparando para lo peor. El amor que había compartido con él había sido real, sí, pero también había sido opacado por el egoísmo de Julio, su constante necesidad de ser el centro de todo, y su incapacidad para valorar lo que ella había construido a su lado. Lo que al principio había parecido una relación ideal, llena de promesas de futuro y amor incondicional, se había desvanecido en la arrogancia y el desprecio hacia ella. Miranda se encontraba en un punto de no retorno, pero, a pesar de todo, no podía evitar preguntarse cómo había llegado hasta allí. ¿Cómo había terminado enamorándose de un hombre como Julio? ¿Cómo, después de todo lo que habían vivido juntos, ella había sido desplazada por el amor que él aún sentía por Isabel? Esas preguntas la atormentaban constantemente, pero lo que más la angustió fue la falta de respeto que había sufrido en esa relación. La mujer fuerte y decidida que era ahora no podía quedarse más tiempo a la sombra de un amor que no era recíproco, de un hombre que no sabía lo que realmente significaba amar. La ansiedad se apoderaba de ella, pero a la vez sentía una gran claridad. Sabía que ya no podía seguir con esa mentira, que no podía permitir que su vida siguiera siendo un accesorio de la vida de Julio. Tenía que seguir adelante, tomar las riendas de su destino, y recuperar lo que quedaba de su dignidad, de su identidad. Aunque el dolor la embargaba, también sentía una determinación renovada. Había tomado la decisión de separarse de él, de cerrar ese capítulo de su vida que, aunque lleno de momentos intensos, ya no era lo que ella necesitaba. En su mente, ya se imaginaba sola, pero fuerte, reconstruyendo su vida y su futuro. No era el fin, sino el comienzo de una nueva etapa. Pero el drama no terminó ahí. Mientras la serenata de Julio se desvanecía en la noche, un aire de tristeza lo envolvía, y su esperanza de reconquistar a Isabel se desmoronaba. Sin embargo, él no se detuvo. Sintió que había dado lo mejor de sí mismo, pero no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Fue entonces cuando decidió dar el siguiente paso, uno que cambiaría por completo las reglas del juego. Julio no solo quería reconquistar a Isabel,
sino que ahora también quería hacerle saber a Miranda que su vida con ella había llegado a su fin. No era solo una serenata lo que había preparado. Su próxima acción sería un acto final, una declaración de su decisión de cerrar ese capítulo con Miranda de manera definitiva, sin más vueltas. Decidido a actuar, Julio empezó a organizar una serie de eventos que, según él, pondrían fin a su relación con Miranda de forma clara y definitiva. Sin embargo, lo que no sabía era que, mientras él tomaba esas decisiones, el destino ya le había dado un giro inesperado.